Buenas noches, los saludamos con gusto, mi compañero Raúl Sánchez Carrillo, su servidor Félix Fuentes. Y nos da pena decirles que nuestros problemas se agudizan. A los muchos que enfrentamos en nuestro país, se agregan los del exterior. Aquí ya lo sabemos, que si la pobreza, que si la inseguridad, que tantas otras cosas. Pues se nos vino uno peor, el corte de relaciones con Estados Unidos, que es la nación más importante con la que México debe mantenerse en constante diálogo. El señor presidente de la República, Peña Nieto, desde hace 15 días intentó una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y este hombre, como ya sabemos, se dedica a atacar a México permanentemente, o por los indocumentados, o por el Tratado de Libre Comercio, o por que quiere expulsar a 600,000 estudiantes, y por todo cuanto se le ocurre. Pues esta vez fue a hacer uno más de sus viajes a Estados Unidos nuestro canciller Luis Videgaray para tratar de concertar una reunión del presidente de México y el de Estados Unidos. Y como supo el señor Trump que el presidente de México diría que México no va a pagar el costo del muro que el mismo Trump quiere erigir en la frontera con México, eso fue suficiente para que montara en cólera y de hecho bloqueó, destruyó el encuentro que se iba a llevar a cabo. De esa manera, prácticamente nos quedamos con las relaciones con este país truncas. Porque si el presidente de aquel país no quiere hablar con el de México, pues imagínense ustedes cómo puede suceder un diálogo con los funcionarios de otros niveles abajo de ellos. Entonces, mi querido Raúl, ¿quién sabe qué tenga que hacer el presidente de México en los 9 meses que le quedan de gobierno? Ojalá que pueda resolver de alguna manera esto, porque México no se puede quedar sin diálogo con la nación más poderosa, los Estados Unidos, ya lo sabemos, porque están de por medio las relaciones comerciales, las diplomáticas, las culturales y todas las que queramos. Bueno, con un país como vecino que tenemos con más de 3,000 kilómetros de frontera, el hecho de que la llamada telefónica que se hizo entre el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el de los Estados Unidos, Donald Trump, terminó colgando la bocina el presidente de México, no diciéndose hasta luego, gracias a Dios. Simplemente que la reiterada posición de decir que México va a pagar un muro que ha reiterado México en todos los foros y traducido en el español a todos los idiomas, que primero México no tiene por qué pagar un muro que no va a ser construido porque tampoco lo permite en su territorio, ni tampoco lo tiene que pagar porque no le corresponde. México nunca le ha dicho a Trump que no lo haga. Trump está batallando en el Congreso y pide y llega a ser moneda de cambio seres humanos, los estudiantes del DACA, denominado así, a cambio, perdón, de 26,000 millones de dólares para su muro. Y así sea el más poderoso presidente de los Estados Unidos, tiene que respetarnos, porque nosotros lo estamos respetando y el presidente Peña precisamente lo ha respetado desde que llegó este señor al poder. Entonces, es inadmisible que, por ejemplo, ahora que hubo la desgracia en el sur de Florida, donde un joven mató a otros 17, llega el señor Trump y empieza con unas de sus ocurrencias. Habla de las armas y le habla a un personaje ficticio al que le dice: si tuvieras un maestro armado,
rápidamente acabarías con este problema de inseguridad. Fíjense en lo que está diciendo. Quiere Trump armar a los profesores de su país, a darles armas para que maten a quienes a su vez disparan impunemente contra los estudiantes. O sea, el señor Trump quiere ver muertos, quiere ver sangre, y en esto ya involucró a los profesores de su propio país, a los que quiere ver armados para que disparen contra, pues, quien sea. En Estados Unidos circulan más armas que habitantes tenga esa nación. Las cifras son verdaderamente impresionantes y bueno, ¿a dónde vamos a llegar con un presidente que quiere armar a los profesores para que maten? A los profesores y a los entrenadores deportivos. Pero además, 8 empresas aéreas de servicios en 8 estados han determinado ponerle un alto a la Asociación Nacional del Rifle, que es intocable. Es la más poderosa fabricante de armas en Estados Unidos. Que además la enmienda 102 en Estados Unidos es la que habla de que los estadounidenses podrán estar armados, pero data de 1800 ese precepto. Sin embargo, ya el hecho de que por primera vez estados como Oregon, como Nuevo México y otros, en total 8, puedan y quieran decirle no vamos a permitir que se vendan armas simplemente como antes, como en estanquillo. Porque si siguen fluyendo las armas a México como sucede hasta hoy, habrá más armas también en México y más matanzas de las que ya de por sí estamos padeciendo todos los días. Y no es justo que toda nuestra gente siga comprando armas impunemente, porque ese es el negocio de nuestro gran vecino del norte. En fin, Raúl, eso no tiene para cuándo terminarse y ojalá que el presidente Peña, como ya lo decía, termine con este drama porque no podemos estar peleados ni distanciados diplomáticamente con Estados Unidos. No, y además que siguen las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Y eso tiene que ver también con grandes operaciones económicas con Estados Unidos y con Canadá, que no es el problema. Y para colmo, en México se ha dado un suceso inédito. Yo no recuerdo que nunca haya sucedido. Y es la acusación por vía judicial a un candidato presidencial. Nos referimos a Ricardo Anaya, a quien la CEIDO, que es la policía de la Procuraduría General de la República, es señalado de lavado de dinero y delincuencia organizada por la venta de una propiedad que tú sabes, Raúl. Se trata de un terreno baldío que compró Ricardo Anaya en 10 millones de pesos. A su vez lo vende a una empresa de un muy importante inmobiliario de Querétaro también, Manuel Barreiro. Lo vende y resulta que de haberlo comprado en 10, recibe 54.700.000 pesos por él. O sea, de 10 se fue a 54. A 54. Y en eso consiste el señalamiento de lavado. La indagatoria que tiene la Procuraduría General de la República, a la que este domingo fue Ricardo Anaya para saber si tiene algún señalamiento delictivo, resultó que no le dijeron que estuviera más que dentro de la investigación. Él entregó un documento y se negó a declarar y además arremetió contra la Procuraduría General de la República. De manera grosera. Dijo textual que el gobierno de la República incita a la General de la República a atacarlo a él por cuestiones políticas y que detrás de todo esto está el candidato o el PRI, porque, como lo ha dicho en 1000 veces, culpa de todo al PRI. Solamente tiene en la boca el PRI y por nosotros, como también lo hemos dicho, que ataque al PRI las veces que se le pegue la gana. Pero ahora
que lo acusan de lavado de dinero, él reconoce que sí existió la operación de los 10 a los 53 millones de pesos y fue una operación que hizo a través de un amigo suyo que conocía desde la escuela de apellido Barreiro. Efectivamente, primero negó conocerlo más que haberlo visto y saber que era un gran inmobiliario de Querétaro. Pero también se establece en la indagatoria que Manuel Barreiro y Ricardo Anaya estudiaron la secundaria y la preparatoria juntos. Ricardo Anaya señala que tuvo que hipotecar su casa, hipoteca que no aparece como tal en el banco que mencionó el propio Anaya. Porque hay una empresa fantasma. La empresa fantasma, precisamente, Félix, es la que hizo la operación de la compra del terreno y la que devuelve 54 millones de esa venta que hizo Anaya y de la que obtiene una ganancia exponencial. Por eso hay una indagatoria que hay que tener muy en claro que tiene la Procuraduría General de la República. El señor Ricardo Anaya lanzó un reto, de veras en tono altivo, grosero, conminando a la PGR que demuestre, que compruebe que efectivamente él ha incurrido en los ilícitos de los cuales se le estaba acusando. No, y es que además en todo esto hay que tomar en cuenta que de esto se desprende que ya está ubicado Manuel Barreiro hasta donde trasciende en Canadá. Hay dos testigos protegidos que señalan que esa operación se hizo, que la empresa fantasma que se estableció, que era fantasma porque no tenía ni domicilio, fue creada con una acta constitutiva en donde se aportaron 5,000 pesos por parte del chofer de Barreiro y una empleada de Barreiro. Eso es el capital que tiene esa empresa. Bueno, estos dos temas que les mencionamos, el de la relación de México con Estados Unidos y este otro asunto del candidato presidencial del Frente, nos van a dar de qué hablar y mucho en los próximos programas. Se nos fue el tiempo, que ustedes estén bien y nos estaremos comunicando en la siguiente. Y estamos listos para la próxima aquí, Entre Reporteros. Gracias. Buenas noches.